from God. Swimming, and they drowned. But in the morning, the abominable God dipped his finger into the sea, took away 50 souls, and pointed towards eternity. One night, 50 men moved away from God, swimming, and they drowned. But in the morning, the abominable God dipped his finger into the sea, took away 50 souls. Bienvenidos aquí a Radio Uruguay, 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Empezamos hoy, les doy la bienvenida en esta semana dedicada a no un escritor, bueno sí, es un escritor obviamente, un filósofo, pero en algunos casos es un historiador y en otros es un historiador de ideas, de historias de las ideas. Me estoy refiriendo al compañero de Carlos Quijano, a don Arturo Ardao. Estamos escuchando aquí a Zurita de Willy Crook, que nos va a acompañar esta semana. Arturo Ardao, les cuento ya rápidamente, nació en 1912, falleció en el 2003 a los 91 años. Nació en La Valleja, en la localidad de Barriga Negra, falleció en Montevideo, fue abogado, historiador, filósofo, como he dicho, especialista en historia de las ideas, fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y entre otras cosas continuó vinculado siempre a la universidad, dedicándose a la filosofía y abriendo en Uruguay al menos un nuevo campo en el estudio de las historias de las ideas. Publicó su primera obra en 1937, Vida de Basilio Araujo. Se trata de una historia militante a favor de este hombre, de Basilio Araujo, de la cual fue coautor con un compañero que era de esa trilogía, digamos, Carlos Quijano, Arturo Ardao y Julio Castro. Obviamente ese libro fue prologado por Carlos Quijano y esto juntó siempre a ambos en la fundación del Semanario Marcha, en el Semanario Acción, siempre estuvieron en torno a Carlos Quijano. También por ahí andaba Emilio Oribe pero bueno, hablaremos de Arturo Ardao. La verdad me cuesta, comentaba fuera de micrófonos, que es uno de los personajes que hemos tratado aquí en la radio, más extenso, más difícil de aprender, porque por un lado es un historiador, por otro lado es un filósofo, pero básicamente es un experto en historia de las ideas, historia de la filosofía, y bueno, trataremos de ver por qué este hombre dedicó casi 70 años o 60 años a ese cruce. Jorge Liberati habla de que era un maestro de la intersección o de la transdisciplinariedad, no sé cómo se dice muy bien, pero antes de seguir y de hablar de Arturo Ardao, les voy a dar un par de noticias. Mañana, martes 17 de agosto, a las 18 horas, en la Biblioteca Nacional, se presenta un libro, El asesinato de Arbelio Ramírez, La República a la deriva. El autor es Víctor Baqueta. Y el miércoles 11 a las 20 horas se presenta en la Casa de los Escritores, Amante, Geología. Es un poemario de Ricardo Pallares, del poeta y académico Ricardo Pallares, y va a estar presentado por el profesor Gerardo Ciancio. Repito, el martes a las 18 horas en la Biblioteca Nacional, El asesinato de Arbelio Ramírez, y el miércoles a las 20 horas en la Casa de los Escritores, ahí en San José y Yaguarón, Amante, Geología, de Ricardo Pallares. Esta es al menos los dos libros que se van a presentar. También hay un concurso que se ha lanzado y que se va a terminar ahora nomás el 27 de agosto, así que por eso les quiero comentar que el País Cultural y la firma Extreme Sociedad Anónima han lanzado un concurso de cuentos y otro de poesía que
vence el 27 de agosto. Se concursa con un cuento, el límite, la extensión son 15.000 caracteres. Y en el caso de poesía son 70 líneas, y acá serán 70 versos, uno o más poemas que no excedan en total los 70 versos. El premio son 15.000 pesos, más un microproyector, valor $1.000. Y reitero, el plazo final para presentar tanto los cuentos como el cuento como la poesía es el 27 de agosto del 2010. Es ahí. Cualquier dato más que necesiten o que les interesen pueden llamar aquí a la radio o pueden ir al blog de La Máquina de Pensar, que vamos a subir esta información para que puedan participar en este concurso, que no queda mucho, pero como dijo una vez una amiga escritora, estos concursos no sirven a veces para escribir, sino que sirven para corregir, para editar, para sacar lo que uno tiene escrito, decir, bueno, voy a mandarlo, voy a leerlo de nuevo, a ver qué es lo que tiene esto, y bueno, sacar o poner lo que sea necesario. Le estoy dando la bienvenida aquí para hablar de Arturo Ardao y para hablar de seminarios, para hablar de eventos que tienen que ver el pensamiento. Le doy la bienvenida a Pablo Romero. ¿Cómo andás, Pablo Romero? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por la invitación. Y también le doy la bienvenida a Horacio Bernardo. Horacio Bernardo para ¿Cómo le va, Bernardo? Muy bien. Bueno, Arturo Ardao, hay un libro de Jorge Liberati que se subtitula La pasión y el método. Se trata de alguien que se vinculó a la historia de la filosofía, alguien que planteó que era importante para él, por lo menos para el pensamiento filosófico, para la filosofía, la idea de saber el espacio donde se está pensando y el tiempo donde se está pensando, ¿no? Él le dio mucha importancia a eso porque obviamente había un proyecto detrás que tiene que ver con el vínculo con Carlos Quijano y con el maestro Julio Castro, que es Latinoamérica, ¿no? Exactamente. La obra de Ardao es extensa. Uh-huh. Y bien se puede señalar dos facetas, ¿no? El Ardao historiador, el Ardao filósofo. Pero las dos facetas no son separables, o sea, para entenderlo, digamos, puede venir bien a modo esquemático, pero en realidad ambas se unen, y se unen cuando uno comprende que en realidad eso se enmarca en un proyecto latinoamericano, que es el de la historia de las ideas, cuyo animador principal es Leopoldo Sea, el mexicano Leopoldo Sea, que en la década del 40 hace un viaje por toda Latinoamérica. Leopoldo Sea había estudiado el positivismo en Latinoamérica, y a través de ese viaje hay personalidades que se van acoplando a este proyecto, entre los cuales se encuentra, por supuesto, Arturo Ardao, que lo que intenta básicamente es reconstruir lo que es la historia de las ideas, básicamente en Latinoamérica, con un fin. El fin es poder pensarnos a nosotros mismos y atrás de eso, lo que proyectarnos, ¿no? Proyectarnos, pero con una cuestión que también es tradicional en la filosofía latinoamericana, y es lograr la emancipación mental latinoamericana. Incluso Ardao habla en uno de los artículos, cuando habla de la función de la filosofía en la inteligencia latinoamericana, habla justamente de dos tipos de independencia o emancipaciones, que son la emancipación técnica y la emancipación mental. Ardao plantea que si bien se ha logrado una emancipación técnica, porque ciertos insumos teóricos o ciertas herramientas son utilizados en Latinoamérica independientemente de su origen, eso tiene como contrapartida también una cierta dependencia de aquel lugar o aquel contexto en el cual esas herramientas se generaron, que es un contexto en general eurocéntrico, europeo, y que excluye a Latinoamérica como parte del mundo del pensamiento. Lo que intenta la historia de las ideas entonces es reconstruir desde lo latinoamericano las ideas latinoamericanas para poder pensarnos, y ahí sí, para poder proyectarnos desde nuestro propio contexto, nuestra propia visión. Y sobre todo, me parece que lo primero que querían probar, para empezar, es que en América Latina había un pensamiento propio. Primero hay que probarlo, pero para probarlo va a los antecedentes para tratar de hacer una arqueología. Se habla de una arqueología del saber, ¿no? Sí, como se puede plantear en términos como un arqueólogo de las ideas, Ardao verlo desde ahí. Incluso el movimiento hacia la filosofía latinoamericana, que bien señala Horacio, es
en alguna medida un segundo movimiento en su obra, porque él empieza a escribir sobre la filosofía latinoamericana en el año 80. 35 años después de que escribe sus primeras obras en el terreno de la historia de las ideas, que están concentradas en las historias de ideas en Uruguay. Digo, el primer giro, si bien siempre permanentemente está vinculado con lo latinoamericano, se salía hacia lo latinoamericano, es un segundo momento de su obra. Incluso sus obras más tardías sobre las etapas de la inteligencia en Uruguay, estamos hablando del año 71. Y las primeras obras puntualmente sobre el latinoamericano es del año 80. Ahora digo, pensando en que él quería pensar desde el espacio, o sea, ir contra esa idea de que la filosofía es algo, el hombre, por ejemplo, que el concepto del hombre puede ser ahistórico, bueno, como, ¿no? Descartes está pensando en el hombre, bla, bla, como que es un nombre universal. Él quería bajar a tierra y decir, por ejemplo, que en Uruguay había un pensamiento propio, o tratar de hilvanar la... Él señala más bien que hay adopciones de pensamiento, o sea, adecuaciones, por decirlo de un modo, porque Ardao tampoco considera que haya un pensamiento estrictamente latinoamericano, porque en primer lugar hay que señalar algo. Cuando se habla de pensamiento latinoamericano se habla también de una integración de lo que es el pensamiento que sucede aquí, la circunstancia latinoamericana, pero con la tradición que viene de los europeos. Eso nunca se con niega. España, por ejemplo. Con España, por supuesto. Bueno, en el caso de Ortega y Gasset, lo que es el concepto de circunstancia es un concepto que va a calar fuerte en digamos, la primera mitad del siglo XX y que va a tener influencia en lo que es Leopoldo C., Arturo Ardao, el concepto de perspectivismo, ¿no? De lo que es el lugar desde donde se mira, y el concepto de generación también. No nos olvidemos que estamos hablando de una generación que quiere lograr algo que no se ha podido lograr y que, como decía, es un proyecto que viene desde el siglo XIX. Por ejemplo, si uno se fija en Alberdi o el planteo de Andrés Lamas, acá en el Río de la Plata, también se habla de una emancipación política de lo que son las potencias, bueno, española y portuguesa, pero que todavía no se ha logrado una independencia cultural, mental, espiritual. Bueno, esa independencia espiritual, cultural, es la que intenta lograr este movimiento a través de la reconstrucción de la historia de las ideas locales, ¿no? Ahí está toda la cuestión uruguaya, y también lo abarcativo latinoamericano. Y que tiene Pablo, ¿no? pero el enfoque que vos planteabas del concepto hombre, por ejemplo, retomando ese punto, que también tiene que ver con ese mismo movimiento latinoamericanista, pero tienes una filosofía hacia lo concreto, digamos, ese giro también del color, digamos, en la historia de las ideas latinoamericanas, es como una filosofía de un planteo más vitalista, una filosofía de lo concreto. Y lo que él decía también, la misma mirada, porque bueno, el mismo Ardao mira hacia Ortega y Gasset para la manera en que él plantea cómo enfocar la historiografía, cómo enfocar las historias de las ideas. Y él precisamente lo que señala es precisamente que no hay una historia de los abstractos, ¿no? Y ahí es que trabaja esa distinción, que era una distinción que utilizaba Ortega. Él hace como una aclaración, ¿no? Ortega planteaba el término entre ideas abstractas y efectivas ideas, que a grosso modo podría ser lo abstracto y lo concreto, ¿no? Planteados en esos términos, ¿no? Y en el caso de Ardao, que él hace como una pequeña aclaración, dice que aparte aparece ideas dos veces, ¿no? Está como ideas abstractas y efectivas ideas. Dice que para plantearlo quizás en mejores términos, había que plantearlo en términos de idea-juicio, que serían asimilables a las efectivas ideas, a lo concreto, ¿no? E ideas-conceptos, que es asimilable a las ideas abstractas que planteaba Ortega Gasset. Por eso el concepto de hombre vendría a ser como una idea concepto, y aquello que se diga del hombre, aquello que se afirme, que se juzgue, es la idea juicio. Él dice que las que generalmente usamos nosotros y usamos la filosofía son ideas juicio, o sea, son juicios sobre algo, pero que a eso se le llama una idea, una convicción, y no un concepto abstracto, ¿no? Eso es mucho más difícil de manejar para prioriza pensar. Que la historia de las ideas vaya en ese sentido, digo, ¿no? Que se aterrice más bien en las ideas juicio. Claro. Bueno, gente, Horacio Bernardo, Pablo Romero, después de la pausa seguimos acá, La Máquina de Pensar, con este gran pensador Arturo Ardao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Titulares de la última edición de Revista Dossier, Blanes Viale o El Paisaje como Modelo,
Los paraísos perdidos del director Wong Kar-wai. Juan Francisco Ferré habla de su última novela. Norma Aleandro reflexiona sobre su profesión y su trayectoria. El maestro del violín barroco Manfredo Kramer. Julio Boca y el Ballet del Sodre. Historias del Palacio Taranco. Entrevista exclusiva con The Hilton Brothers. Suscríbase por el 403-2020. Revista Dossier. La cultura en tus manos. Este martes, desde las 10 de la mañana. Seguimos de cerca y avanzamos en el estado actual de la situación en Bella Unión, con las medidas de los cañeros de no ingreso de materia prima a la planta Alur por discrepancias económicas. De 10 a 12. Polémica por la derogación de la ley que exoneró de cargos del quiebre del Banco Montevideo a los hermanos Peirano. Habla la ex senadora frente amplista Margarita Perkovich. De 10 a 12. Avances en el pacto entre empresas a favor de derechos humanos, trabajo decente, medio ambiente y anticorrupción, en el marco del lanzamiento de la Red del Pacto Mundial en Uruguay. Entrevista con Diana Chávez, directora del Centro Regional de América Latina y el Caribe con sede en Colombia. De 10 a 12. A 25 años del juicio a las juntas militares, en Argentina contactamos con el senador Felipe Michelini, invitado a participar del seminario sobre el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, en homenaje al histórico juicio a las juntas. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich, desde el corazón de la ciudad vieja, donde late Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esta especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos, y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Boliches en agosto. Un homenaje a Candó, Xirgu, Herrera y Reisig y Sánchez. La bohemia del arte en una noche de gala. De norte a sur y de este a oeste. El país entero ansioso. Vive la 4ª edición de Boliches en agosto. Boliches en agosto 2010. Programación en www.cultura.mec.gov.uy. Organizan Dirección Nacional de Cultura del MEC y Cafés y Bares de Montevideo. Participan Centros MEC e Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. Apoyan TV Ciudad, Televisión Nacional, Sodre, Portal Montevideo.com, Cambadu e Intendencias de todo el país. El bigote daba porte de señor. Somos Radio Uruguay, 1050 AM. Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com. Y bienvenido al corazón de las palabras.
Este es Eco de Willy Crook, lo hemos dicho, nos va a acompañar esta semana. Es un señor que nos vamos a escuchar a lo largo de la semana, pero vamos a continuar aquí hablando de Arturo Ardao con Pablo Romero y con Horacio Bernardo. Antes de seguir con como estábamos en el primer bloque, este hombre, Arturo Ardao, se dedica a hacer historia de las ideas, y él dice que al hacer historia de las ideas, al hacer historia de la filosofía, es un ejercicio casi igual a crear filosofía. Él dice que falta la creación, pero el ordenar y generar una historia y poner un autor junto a otro autor, eso de por sí ya es hacer filosofía. Sí, pero plantea precisamente que debe abordarse la historia de la filosofía como un ejercicio filosófico. O sea, en verdad, precisamente ahí ve en la historia de la filosofía el filosofar mismo, ¿no? Está ubicado en ese punto. Lo que vos decís es así. Pero llegan a decir más en un momento, Liberati dice que cualquier historiador, cuando hace una historiografía, sin darse cuenta, está haciendo filosofía. Bueno, eso es así porque, digamos, los hechos, si es que se puede hablar de hechos puros, en el caso de que se pudiera hablar, son tantos que siempre es inevitable tener que hacer un recorte como para poder narrar. Incluso, digamos, cuando uno ordena, sí, hay una cuestión narrativa, aunque sea un discurso histórico, o sea, aunque no sea ficción, ¿no? Y ese ordenar, ese seleccionar, ese dejar afuera o ingresarlo. O poner en juego y hallar vínculos entre autores. Exacto. En ese mismo sentido, ahí sí es un ejercicio filosófico, ¿no? Lo que quiere decir no quiere decir que el historiador siempre tergiverse la realidad, sino que es imposible llegar a la realidad, digamos, como conjunto completo que pueda ser comunicable. Eso básicamente ocurre con todo texto. Por ejemplo, él en un momento habla de la generación del 900 aquí en Uruguay, se dedicó mucho, Rodó, Iba Ferreira, ¿no? Y por otro lado, de la generación del 98 en España, y dice que los dos, más allá de lo específico de España y del desastre que marca el año 98, ¿no? Los dos grupos, los dos pensadores, grupos de filósofos, tanto uruguayos como españoles, estaban dando cuenta de una crisis más grande que era en el siglo XIX, la crisis de la razón. O sea, se dejó de hablar de razón pura y en el caso de Uruguay se le puso lógica viva. En el caso de España, bueno, Unamuno llega a decir que lo vital es antirracional y la razón es antivital, ¿no? Se declaró. Pero uniendo esos dos puntos, incluso vos planteabas el filosofar al mirar la historia de la filosofía y cómo lo planteaba Horacio. Y sobre este último punto, precisamente Ardao, Ardao es quien plantea a Baferreira como el precursor de las lógicas que hoy podríamos llamar lógicas informales. O sea que precisamente hay una resignificación al abordar la historia de las ideas, en este caso de las ideas filosóficas en Uruguay, y hay una resignificación de Baferreira vinculándolo incluso con esa crisis de la razón y rescatando desde la lógica viva a Baferreira como un autor precursor de lo que va a ser el boom al menos de los 50 en adelante, las llamadas lógicas informales. Claro, la idea de que la lógica tiene que ser viva, tiene que tener un adjetivo, ¿no? O la razón vital en Ortega y Gasset, o sea, tiene que tener los pies sobre la tierra, digamos, sí, concreto. Claro, no la razón como una operación abstracta, sino vinculada a una acción concreta y también, bueno, en el caso de Ardao, a una afectividad también, ¿no? ¿A una? Afectividad, o sea, la afectividad es uno de los integrantes de lo que es la inteligencia, ¿no? Él dice, Horacio, que la razón, digamos, la inteligencia crea de alguna forma la razón está por razón debajo. Está incluida dentro de lo que es el concepto de inteligencia. Él la quiere rescatar como un poco de la mirada meramente logicista, ¿no? O sea, el formalismo logicista de la razón entendida como estaba entendida y cayendo en esa crisis, él hace ese movimiento hacia la sutileza de la inteligencia, digamos, ¿no? Como la inteligencia de lo vital, de lo concreto. Ahí se enmarca esa lógica viva. Pero claro que está, de alguna manera, reivindicando la idea de razón desde otro lugar. O sea, no es que esté anulando, diciendo, dejámosla... No, él creo que dice que la inteligencia es razón, pero también es intuición. Claro. La intuición no es razón y hay una cuestión emocional. Exacto. Y entonces llega a decir que está mal puesto el nombre en las computadoras de inteligencia artificial, porque las computadoras no tienen inteligencia artificial, tienen
llaman razón artificial. La inteligencia es algo mayor que la razón, digamos. El tema acá es, digamos, que el concepto de razón no resulta suficiente como para crear un corpus teórico que pueda también vincular ese pensamiento o ese desarrollo teórico con lo que es la acción concreta dentro de un contexto concreto. Y Ardao... A ver. Digamos, no hable tan rápido, Bernardo, que usted... un ejemplo, por ejemplo. Para clarificar. Bueno, si uno habla de razón, podría hablar de la matemática. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 y nunca es 5, porque es una cuestión que está, digamos, dentro de un sistema que está armado así, ¿no? Pero él habla eso. ¿Por qué la matemática puede decir 2 más 2 es 4 y no 5? Porque la matemática no habla del mundo, sino que es una construcción humana por fuera, digamos, que está por fuera, que ordena las cuestiones, las cosas que están en el mundo. Ahora, cuando uno quiere pensar sobre lo concreto, bueno, hablando de Eva Ferreira, por ejemplo, la lógica viva, las discusiones cotidianas o públicas, cuando uno quiere pensar en eso, ahí la razón no es suficiente. Hay que incluir también lo que es el aspecto de la acción y lo que es el aspecto también afectivo, emocional, que está vinculado a ese hacer. Entonces, para pensarlo desde un lugar concreto, con personas concretas, ¿no? Y con acciones, entonces la inteligencia como concepto más abarcador incluye la razón, pero incluye estas otras categorías que no son indispensables si queremos pensarnos a nosotros. Es una vía, pensándolo un poco ahí, es una vía también moderada entre, el positivismo de alguna manera irrumpe, ¿no? La idea de razón positiva irrumpe contra la vieja metafísica, ¿no? En alguna medida la ficción de la metafísica, ¿no? Es un filósofo encargado de esos problemas extra terrenales de alguna manera. Lo que pasa es que el exceso quizás de ese movimiento positivo de la razón termina en definitiva en otra ficción, ¿no? Que es quizás un poco esa rigidez del cálculo matemático, también termina olvidando al sujeto concreto, ¿no? O sea, hay un movimiento de rescatar el sujeto concreto de la metafísica, pero hay una exacerbación en la obsesión por incluso la univocidad, o sea, lo unívoco en el lenguaje, o sea, terminar de acotar, dejar de lado la poesía, la metafísica, todo en ese terreno, se llega a un punto tal que hay hasta una separación mismo de la ciencia, del movimiento positivo, se termina alejando del sujeto concreto. El nuevo movimiento que surge con esa crisis de la razón, de alguna manera es un repliegue a un equilibrio, a un equilibrio que nos vuelva a poner en las discusiones más, si quiere, antropológicas. Por eso se plantea en una medida, lo de Ardao es una filosofía antropológica, digo, ¿no? Pero hay un giro precisamente, ¿no? Es lo vital, lo concreto, en intentar moderar esos dos extremos, ¿no? Entre lo positivo y la metafísica, que quizás el camino que irrumpe en ese post-crisis de la razón sea ese. Y es el que discurre Ardao. Va Ferreira dice en un momento que los ejemplos de lógica, ¿no? De lógica, nunca se pueden aplicar a la realidad y nunca tienen algo que ver con la realidad, son demasiado, son como, llegan a decir, son como animales, pero en un zoológico, los ejemplos de lógica, ¿no? Pero incluso dice que algunos ejemplos de lógica son como animales embalsamados, ya ni se mueven, ¿no? Entonces la idea es tratar de que esa razón se contactara un poco con... Que incluso el concepto de inteligencia del propio Ardao lo vincula con la concepción del buen sentido de Eva Ferreira, cuando Eva Ferreira habla de pensar por grados, ¿no? Cuando no hay resoluciones definitivas, se toma, digamos, o sea, en la escala de grises, ¿no? Se toma una decisión, pero considerando esa escala de grises, y entonces Eva Ferreira incorpora el concepto de buen sentido. Ardao dice que el concepto de inteligencia está muy emparentado con el concepto de buen sentido y por supuesto con el de razón vital de Ortega, ¿no? Una pregunta a los dos, fines del siglo XIX se produce esa crisis, digamos, de la razón, ¿no? Razón pura, por decirlo, o ese racionalismo, ese positivismo, ¿no? Que genera que algunos se declaren irracionales como Unamuno, o otros digan, bueno, la razón tiene que ser vital, o la lógica tiene que ser viva, o sea, vamos a tratar de, ¿no? En el fin del siglo XX, ¿no hubo también una crisis del racionalismo? Y lo hubo antes, o sea, en los 60, por ejemplo, si uno piensa en Derrida, por ejemplo, en la deconstrucción, por ejemplo, hay un cuestionamiento fuerte a lo que es cualquier posibilidad de construcción racional. El pensamiento de Derrida es radical en ese sentido, o sea, cualquier construcción que uno intente o cualquier sistema que uno intente armar siempre va a tener una falla, siempre es deconstruible, o sea, siempre va a ocultar, por más perfecto y armado que nos pueda quedar, siempre oculta
la otra cara, ¿no? Porque el pensamiento occidental es dicotómico, ¿no? La otra cara que está oculta o que está reprimida o que está, digamos, pisoteada dentro de ese pensamiento. O sea, para armar algo, o sea, la racionalidad, en definitiva, para poner en términos sencillos, siempre necesita de la exclusión, de quitar del medio, de eliminar. Entonces, esa cuestión que parece tan perfecta, pero que esconde esa cuestión opresiva, es lo que la crítica salvaje, digamos, que va a ser Derrida, pero eso es de los años 60. Sí, la misma crisis de la razón que está instalada quizás a lo largo por lo menos de mediados del siglo XX en adelante, y más sobre los 70 y el 80, a partir de Derrida, Deleuze, o anteriormente incluso Foucault, quizás el gran debate entre modernidad y posmodernidad tenga que ver, en alguna medida, con esa disputa por la razón, ¿no? O sea, la razón moderna, la vieja razón moderna, y la nueva razón o la sensibilidad posmoderna, ¿no? Que está también en esa filosofía del otro, en esa comprensión del otro, la construcción de la subjetividad de otros lugares. En alguna manera entra en pugna la idea de razón ahí. Creo que igual aún se sigue centrando, y hasta quizás por lo menos fin del siglo XX y estos primeros años del XXI, son los últimos resabios, si se quiere, entiendo yo, de esto del giro lingüístico, ¿no? En alguna medida aún así sigue anclado este debate en los terrenos más de la filosofía del lenguaje, ¿no? ¿Cómo se salda eso? Creo que la sensibilidad de la posmodernidad lo que quizás aporta es, en definitiva, un giro más hacia el individuo, más hacia el sujeto, más hacia cómo se construye la subjetividad. Creo yo que lentamente nos estamos embarcando en un giro que es más un giro hacia lo ético, ¿no? Hacia las reflexiones y hacia la construcción subjetiva, pero desde lo ético, que va, creo yo, a incorporar en alguna medida viejos valores de la modernidad, conjugándolos con esta nueva sensibilidad posmoderna. Creo que de alguna manera vamos a unificar, se está en camino de unir quizás lo mejor de los dos grandes espacios ideológicos del 20 que están, ¿no? Todavía la modernidad y la posmodernidad. Creo que estamos asistiendo, pero estamos muy sobre la ola, digo, el debate creo que se abre una nueva forma de la sensibilidad, digo. Hay una cosa que... Sí. Dale, te queda un minuto. Un minuto. Dale. No, que hablando de todos estos temas, en la obra de Ardao está fundamentalmente, o sea, en lo que es este espacio de inteligencia, hay una crítica a los conceptos, digamos, que nosotros utilizamos y que tenemos como categorías inamovibles o que las usamos todos los días y que influyen en nuestro pensamiento, y lo que va a hacer Ardao es va a historiarlo y en cierta medida va a deconstruirlo, ¿no? Lo que es el concepto de hombre, el concepto de tiempo, el concepto de historia. Bueno, va a hablar de geohistoria y astrohistoria, que es algo que a priori parece un poco extravagante, pero que tiene sentido dentro de esta deconstrucción, por decirlo de algún modo. O cuando habla, por ejemplo, del concepto de Occidente, o sea, se mete con conceptos muy fuertes y que tienen mucha tradición, metiéndose con la historicidad y cómo influye eso también en lo latinoamericano. ¿Por qué ir a cuestionar eso? Bueno, para reconsiderar esos conceptos, utilizarlos, pero desde la circunstancia latinoamericana, ¿no? Por decirlo en términos de Ortega. Y eso es bien importante también, y si uno va a hacer la división entre Ardao, historiador, y filósofo, eso bien uno lo puede encuadrar en el Ardao filósofo, ¿no? Son textos puramente filosóficos. Muy bien, después de la pausa vamos a hablar con Pablo Romero y con Horacio Bernardo ahora de los seminarios que están a punto de empezar, o bueno, que algunos ya comenzaron. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. El SODRE convoca a presentar proyectos.
El Sodre comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del Sodre, Auditorio Nacional Adela Arreta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura presenta Material Sánchez Trilogía. Viernes, sábados y domingos de agosto en Casa de los Siete Vientos. Gonzalo Ramírez 1595. Teléfono 419-2598. Por más información, cultura.mec.gov.uy. Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos. Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, Sodre, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Pico de 150 personas. Este era Horacio Bernardo, que estaba ahí explicando algo que ya mismo le voy a preguntar, pero primero se lo voy a preguntar a Pablo Romero. ¿Qué es lo que ocurre el miércoles, Pablo, en el Ateneo? Bueno, el miércoles continuamos con el ciclo que hemos dado en llamar Uruguay Piensa y Debate. Tenemos la segunda instancia. El ciclo está organizado por el proyecto ARG, que es el proyecto de Cordino, y la Red Filosófica del Uruguay, del cual soy parte, el Ateneo de Montevideo y el Centro Académico de Estudios Estratégicos. Y bueno, tenemos también el apoyo de La Máquina de Pensar, que ha estado al firme con el ciclo. Grabamos la primera charla dedicada al Plan Ceibal y bueno, la vamos a pasar en el momento que dediquemos la semana. Bueno, precisamente el ciclo había comenzado el miércoles 21 de julio, que tuvimos la charla sobre el modelo de desarrollo del Plan Ceibal a cargo de Mónica Estilo, y si entra en el blog www.arg.org, ahí está también la grabación de la charla, la desgrabación de las intervenciones del público y también en texto la conferencia de Mónica. Y bueno, y continúa este miércoles a las 19 horas en el Ateneo, con la conferencia que va a estar a cargo de Agustín Cortuasí, que es profesor de filosofía del IPA, docente universitario, escritor, ensayista y ex director del MEC. Lo conocemos. Y bueno, toda una eminencia respecto de Eva Ferreira. Va a hablar de Eva Ferreira. Bueno, ahora que hablamos de Ardao, en Agustín se conjugan un poco el talante filosófico de Eva Ferreiriano y de Ardao, así que bueno, viene también a colación. Y bueno, el miércoles va con la conferencia El Derecho a un Lugar, vigencia de un proyecto, en el que Agustín va a estar abordando el proyecto de Tierra de Habitación, que se desprende de la obra de Eva Ferreira y con el cual él viene trabajando incluso a nivel parlamentario, así que es muy interesante la propuesta. Bueno, el ciclo continúa, después tenemos... O sea que, nosotros vamos a ir... Vamos a ir diciendo... En este caso lo importante es decir que este miércoles a las 18 horas en el Ateneo... A las 19 miércoles 19 horas en el Ateneo. Bueno, si van a las 18 van a ir bien temprano. Van a ir a hacer la previa en algún... se va a hablar del derecho de habitación, que es un concepto de Eva Ferreira, obviamente, la idea de que
cada ser humano que nace, bueno, tiene derechos connaturales al nacimiento, que son vivienda y comida. Al menos a un lugar donde habitar. Exactamente. Horacio Bernardo, seminario que van a hacer vos y Lía Berizo, que esta semana también va a estar acá en la Máquina de Pensar, Lía, hablando de Arturo Ardao, y sobre varios autores. Sí, es Introducción al Pensamiento Uruguayo, está en la segunda edición. Bueno, estábamos hablando de que el año pasado fue, las expectativas, bueno, fueron colmadas. Sí, fue muy exitoso, yo sé, fue mucha gente, y la idea, digo, hay que apuntarse en la Biblioteca Nacional. La idea es, básicamente, en dos palabras, lo que la introducción es a las ideas del pensamiento uruguayo, haciendo un raconto de lo que es el siglo XIX y siglo XX uruguayo, y basándonos en las figuras de Carlos Bá Ferreira, José Enrique Rodó, Arturo Ardao, Mario Zambarino y José Luis Revelato. Bueno, para anotarse, hay un mail, es pensamientouruguayo, todo junto, @yahoo.com. Las personas que estén interesadas pueden enviar un mail allí, pensamientouruguayo @yahoo.com. Y tiene un costo esto, ¿no? Sí, tiene un costo de 500 pesos por todo el curso, que son 2 meses. Va a durar 2 meses, y en esos van a tratar esos autores que son Bá Ferreira, bueno, Rodó, esos son viejos conocidos, Arturo Ardao, en mi caso Mario Zambarino, no lo conozco mucho, y José Luis Revelato tampoco, pero la idea es, bueno, un poco seguir la idea de Ardao, ¿no? De buscar un pensamiento uruguayo. Exactamente, y también, digamos, una tarea de reconstrucción, porque incluso Ardao hasta los años 50 más o menos es la última obra de reconstrucción de la historia del Uruguay en la filosofía uruguaya en el siglo XX. Bueno, continuar eso. Bueno, ahora Yamandú Acosta tiene una obra que también es el pensamiento uruguayo. Bueno, continuar esa línea, y también algo fundamental no es solamente ir a los autores como homenaje o porque en algún momento dijeron algo, sino también traer lo interesante para nuestro presente. ¿Cómo se vincula esto con nuestra idiosincrasia, con nuestra nacionalidad oriental, con la coyuntura de este momento, ¿no? La coyuntura de la política en Uruguay, que que es fundamental porque viene a sustituir casi la nacionalidad, pero esos son temas aparte, y bueno, que son los que tratamos también. No, digo, la idea en este caso es un seminario que está bastante más próximo, digamos, la gente se inscribe, son un grupo, y un poco la idea rectora es bajar a tierra todos está dirigido a personas que no tienen por qué saber o conocer de filosofía ni haber leído a los autores uruguayos. Justamente es una introducción para las personas que están interesadas en esas temáticas. Y bueno, Horacio, obviamente aquí en la Máquina de Pensar vamos a anunciarlo. Nosotros estamos también auspiciados por la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural de España, este programa, y obviamente, y aparte, digo, los apoyamos a ustedes, ya sabemos que son serios y son gente exitosa el año pasado, pero este seminario es una vez por semana. ¿Qué día es? ¿Ya definieron? Los viernes de 19 horas a 20:30. Va a ser en la sala nueva, en la nueva sala Acuña de la Biblioteca Nacional, bueno, en 18 y... Perfecto. Bueno, gracias a los dos por haber abierto esta semana, haber empezado esta semana Arturo Ardao. Insisto, me parece que no es fácil transmitir a este hombre, o me parece a mí, capaz que de turro que soy, porque no tiene un perfil tan nítido como Bá Ferreira, no tiene un perfil tan nítido como Rodó, sino que su operación es mucho más amplia, ¿no? La de generar una historia de las ideas. Gracias, Horacio Bernardo, por estar acá. Gracias, Pablo. Dale, gracias. Y ahora, amigos y amigas, le estoy dando la bienvenida a alguien que estuvo en el Festival Eñe. Ustedes saben que se terminó el sábado el Festival Eñe. Yo diría que culminó con mucho éxito. Pasó mucha gente, no sé cuánta gente pasó, pero sé que la gente, por lo menos en los momentos en que estuve yo, pude ver gente de muchas diferencias de edades, muchos jóvenes, pero muchas personas mayores, incluso me encontré con jubilados, o sea, gente que está jubilada, que habían ido al mediodía, algo que me sorprendió un miércoles, jueves o viernes al mediodía, que la gente fuera. Le estoy dando la bienvenida a María Martínez. ¿Cómo le va, María Martínez? Muy buenas tardes, Pablo. Y también a Paola Galo, que está allá, pero bueno, ella, ¿cómo le va? A ver, hable. Muy bien, Pablo, gracias. Para demostrar que son dos, pero ella siente con la cabeza. María Martínez, vos estuviste en la organización del Festival Eñe, acá en Montevideo, el primer festival
que se hace en América, y también estuviste en la organización del primer festival, o el único que se hizo en España, ¿no? En Madrid. Sí, arrancamos con la primera edición de Festival Eñe en noviembre y tuvimos la suerte de tener una doble edición con la segunda edición. Dimos el salto a Latinoamérica, con Montevideo como primera capital, anfitriona y gran anfitriona. Y bueno, repetimos en Madrid en noviembre de nuevo, en el Círculo de Bellas Artes. Pero hasta ahora estuviste en la organización de dos festivales Eñe. La de Madrid, que fue un día y medio, y la de acá, la de Montevideo, que fueron 4 días, desde el miércoles al sábado. ¿Cómo viste el de Montevideo? ¿Qué te pareció? Bueno, han sido 4 jornadas maratonianas, porque teníamos un programa, como habéis podido ver y disfrutar la mayoría de vosotros, amplísimo. Y bueno, con la extrañeza y la alegría de que no solamente hubo llenazo el fin de semana, sino que entre semana, en horarios laborales, todas las salas, todas las aulas estaban completamente llenas. Público heterogéneo, pero de calidad, cuantioso y cualitativo, con lo cual interesante. Y bueno, pretendíamos que fuera una fiesta de la literatura. Éramos Eñe, queríamos salpicar la ciudad de S's y de Z's, y nos sorprendimos y nos dejamos seducir por las 3 sílabas uruguayas: che, bo, ta. No, también es cierto que eso no lo he dicho, pero es cierto, está muy, que el clima que vi yo fue muy de mucho interés, de mucho respeto, de mucho, no diría entusiasmo, pero vi que la gente entraba, se llenaba la sala. Empezaba a venir gente y buscaban más sillas, se traían sillas de afuera, pero siempre en un centro cultural que yo nunca lo había visto así, lleno de gente constantemente, y con muy buen ánimo, ¿no? Muy buen ánimo la gente. Bueno, me alegro de que menciones al Centro Cultural de España, porque la EFI ha sido el socio para poder dar el salto al otro lado del océano. Gustoso, salto gustoso y exitoso, también podemos decirlo. Podemos respirar tranquilos. El Centro Cultural de España ha funcionado, ha jugado un papel más allá de anfitrión, ha sido colaborador y bueno, asesor en la programación. Y bueno, aparte de aceptarnos y de colaborar de una manera muy estrecha y con muchísimo entusiasmo, bueno, ha apoyado con un equipo humano, desde Hortensia Campanella a Paola Galo y demás equipo, del primero al último, impresionante. Y creo que esa energía que se ha creado entre el equipo español y el equipo local, pues también ha sido un imán, ha funcionado como un poco de magnetismo en gran organización, gran programa, una gran apuesta y, menos mal, gran acogida del público. Entonces sí que había un clima de intercambio, ¿no? Y bueno, de respeto y de descubrir autores de allá, de acá, de otros países latinoamericanos. Creemos que ha sido un punto de encuentro para el sector, ¿no? Acá se dio en La Máquina de Pensar, ¿no? Que se conocieron porque habían venido, no sé, 10 minutos antes, un escritor mexicano como Judy Herrera y un escritor español como Andrés Barba, y me pareció notable que se conocieran aquí en Montevideo, cosa un poco sorprendente, que vengan a conversar y a conocerse aquí en una radio uruguaya, ¿no? Sí, bueno, creemos que hemos convertido a Montevideo, hemos rescatado su tradición literaria y esa sensibilidad que hay en toda la ciudad, ¿no? A la escritura, a las artes y, bueno, sensibilidad en mayúsculas. Hemos convertido en el epicentro de la literatura o la escritura latinoamericana, entonces es un lugar de encuentro, ¿no? Y efectivamente, pues México, Bolivia, Chile, bueno, Colombia, España, por supuesto Uruguay. Y decime, comparado, digo, obviamente son características diferentes, pero la del Festival Eñe de allá Madrid, un día y medio, cuesta, fue hecha en el Círculo de Bellas Artes solo, y digo, había muchas salas, porque digo... Sí, bueno, contábamos con el Círculo de Bellas Artes como socio del proyecto a nivel conceptual, y además ejercieron de anfitriones con el edificio. Es un edificio histórico que está en el centro de Madrid, cerquita de la Fuente de las Cibeles, que es más conocida por las celebraciones del Real Madrid, ¿no? Sí, o del Atlético Madrid, sí. No, del Real. Bueno. El Atlético se va a Neptuno, que es el novio de Cibeles. Se miran así. Y el Círculo de Bellas Artes tiene muchísimas plantas, es un edificio alto con diferentes salas, diferentes salones de actos, el café. Y bueno, articulamos un programa también completo, heterogéneo y creo que bastante equilibrado, con diferentes actividades y intercambio de ideas o de diferentes tipos de escritores, editores, libreros. Entonces se articulaba a lo largo de, en vez de
extendernos en la ciudad, como hemos hecho aquí con las diferentes sedes, era más a lo alto, ¿no? En diferentes plantas, diferentes formatos, conciertos, salón de actos, aula, la azotea, el café literario, que funciona muy bien como punto de encuentro e intercambio de escritores. Fueron una jornada y media, también éramos primerizos, éramos principiantes, y bueno, tuvimos que testar un poco al público y al latir de la ciudad, ¿no? En cuanto al mundo de la escritura. También luego lo entendimos como una celebración, y bueno, el reto también de duplicar el número de días acá, pues era una aventura, ¿no? Y allá no me acuerdo, pero creo que María Palacio me lo dijo, de que había habido poner en un día y medio como 5.000 o habían pasado. Sí, 5.000 y pico personas habían pasado en ese día y medio. ¿Se tienen datos de la gente que pasó por acá? Se tienen, pero no dispongo de ellos. Ah, bueno, muy bien, en algún momento. Usted tampoco, Carlos, no lo tiene. Todavía no, estamos recabándolos. Está bien. Pero obviamente se trató de algo que se extendía más no solo en varias salas, sino en varios días, y aparte como que hubo algunas separaciones. Por ejemplo, el panorama de poesía se dio solo en la sala de conferencias del Teatro Solís, y solo 2 horas cada día durante los 3 días, ¿no? Bueno, también dentro de las charlas, lo que concebíamos como mesa redonda o caras a caras, pues contamos con algún poeta, por ejemplo Vicente Muleiro. Bueno, sí. Sí que hubo intentamos tratar los diferentes géneros, ¿no? Desde la dramaturgia, con Vivitelas y Calderón, a la poesía, también un poco más el mundo editorial, el mundo de la creación literaria. O sea que pretendíamos tocar un poco todos los puntos de vista de lo que es el acto literario, desde el amante del libro como tal, al que lo produce, al que lo conceptualiza, al que lo corrige, al que lo crea y bueno, al que lo... no sé. Porque te comentaba, porque en el caso de la poesía, que uno tiene, tenemos muchos contactos. La curaduría era de Martín Barea Matos, que hace la ronda, está organizando hace como 4 o 5 años la ronda. Todo el mundo fue conteste en la red de escritores. Hoy leía en Red de Letras y ayer también, de poetas de distintas generaciones. Decían la cantidad de cuántos personas iban a escuchar, ¿no? Están hablando de 90, 130 personas que iban al Solís a escuchar poesía. Y la otra sorprendente era que era una cantidad muy grande de poetas leyendo, y que el ambiente estuvo muy bien siempre, y que se generó, o sea, el ruido no opacó la poesía, hubo poesía. No, hubo un ambiente o un clima de recepción y de escucha largo, pero muy agradable, muy agradable. También el Solís, bueno, pues se adaptó un poco el espacio, con luces, con pantallas, y se creó magia, ¿no? La magia que tiene la poesía creo que la vivimos todos. Bueno, María, y Montevideo, le quedan un par de minutos, diga a ver qué le pareció Montevideo estos días, esta semana. Estuviste 1 semana y pico, ¿no? 17 días. Ah, mirá. Y 18 noches. Volveré, puedo decir que volveré. Creo que a las ciudades les hace el paisaje, la luz y la gente. Y principalmente la gente ha sido un regalo. He tenido suerte por conocer a muchos de vosotros. Quería agradecer también a Pablo la buena recepción, el apoyo, la colaboración que ha tenido desde el primer momento que le contamos que veníamos, ¿no? con esta aventura. Y bueno, la ciudad es mágica, tiene una arquitectura muy interesante, tiene una historia social y un paisaje que atrapa. Es lenta pero profunda. Volveré, sí. Ahora, no es gritona, ¿no? Como Madrid, ¿no? No, revoluciona más por dentro, pero es aparentemente tranquila, pero con mucho veneno del bueno, ¿no? Potente.